Bueno, aquí estamos ya bien adelantados en nuestro estudio de los mensajes de los tres ángeles. ¿Han disfrutado del estudio? Amén. Frase por frase, para que podamos entenderlos bien. En esta lección vamos a estudiar en cuanto a la paciencia de los santos. Es la lección número 27 y la lección comienza en la página 327. Tengamos una oración y entramos de lleno al estudio. Padre Celestial, gracias porque nos has acompañado hasta aquí. Pedimos tu compañía ahora al estudiar en cuanto a la paciencia que necesitaremos tener en la gran crisis que nos espera. Manténnos fieles a ti hasta el fin. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar leyendo Apocalipsis 15, 2 y 3. ¿A dónde se menciona la generación final que ganará la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre? Dios va a tener un grupo que se conoce como los 144,000 que ganarán la victoria. Dice allí en Apocalipsis 15, 2 y 3, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado, ¿qué cosa? La victoria. Yo pregunto, ¿hubo una lucha entonces? ¿Hubo una pelea? No puede tener victoria sin pelea. Así que dice, los que habían alcanzado la victoria, ¿sobre qué? La bestia y su imagen, su marca y el número de su nombre. ¿Tiene alguna relación esto con el mensaje del tercer ángel? Sí, lógico que sí. Dice que están en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Es decir, Dios tendrá al final de la historia un remanente fiel, que en la lucha con la bestia, su imagen, la marca y el número de su nombre, saldrán victoriosos en la batalla. Pero será una batalla muy grande, a donde van a necesitar paciencia para ganar la victoria. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 10. Este versículo lo hemos leído antes, pero queremos leerlo ahora. El contexto es que el versículo aparece inmediatamente antes de levantarse la bestia de la tierra. ¿Qué va a hacer la bestia de la tierra? Va a prohibir comprar y vender. Inclusive va a dar un decreto de muerte contra el pueblo de Dios. Yo pregunto, ¿va a necesitar el pueblo de Dios paciencia en ese tiempo? Sí. Inmediatamente antes de entrar en la crisis final, con relación a la bestia de la tierra, vienen estas palabras: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Esta es la herida mortal al papado, pero su herida mortal va a ser ¿qué? Sanada. La bestia de la tierra que sigue aquí en el texto va a sanarle la herida. Y por lo tanto, ¿qué necesita la gente? Dice, aquí está, ¿qué cosa? La paciencia y la fe de los santos. Y luego tenemos la misma palabra paciencia en Apocalipsis 14, 12. Inmediatamente cuando termina el mensaje del tercer ángel, que advierte en contra de la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre, inmediatamente después habla de un grupo que venció sobre esto. Y nuevamente encontramos las palabras: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora necesito decirles algo sobre la palabra paciencia. Vamos ahora a la página 330, porque no tenemos el tiempo de estudiar todo. Ustedes pueden leer la página 328 y 329, agrega información muy importante, pero
vamos a hablar de la definición de la palabra paciencia, como aparece en Apocalipsis 13:10 y Apocalipsis 14:12. La palabra paciencia es la palabra hupomoné en griego. Y en realidad no se debería traducir paciencia, se debe traducir perseverancia. Es la mismita palabra que aparece en Mateo 24:12, donde dice, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Es decir, no es una paciencia donde uno se siente y dice, bueno, Señor, yo voy a tener paciencia. No, es una perseverancia activa. Esa es la palabra hupomoné en griego. Ahora voy a tratar una parábola de Jesús en los próximos minutos. Esta parábola ilustra lo que va a ser la perseverancia de los santos al final de la historia. La clase de perseverancia que va a necesitar tener el pueblo de Dios para ganar la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre. La parábola se encuentra en Lucas 18:1-8. Y voy a leer la parábola y luego vamos a estudiarla en detalle. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aun cuando se tarda en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahora, esta parábola enseña dos grandes lecciones. Se encuentran esas lecciones en Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, primera lección, y no desmayar. Debemos orar todo el tiempo y no debemos rendirnos. Debemos orar y orar y orar. Ahora, en la parábola también hay un juez. En el versículo 2 dice, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Ahora vamos a encontrar que este juez representa a Dios. Y alguien dice, pastor, ¿cómo es que usted dice que el juez representa a Dios? Y dice claramente que el juez ni temía a Dios ni respetaba a hombre. ¿Cómo un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre puede representar a Dios? La respuesta es muy sencilla. Es una comparación a manera de contraste. Funciona de la siguiente manera. Jesús está diciendo, si un juez que ni teme a Dios ni respeta a hombre, contesta las plegarias de la viuda para quitársela de encima, ¿cuánto más Dios responderá a las plegarias de su pueblo porque los ama? Es decir, ambos responden, Dios responde y el juez responde, pero responden por una razón distinta. ¿Está claro? Ahora, sigamos en la siguiente página, la página 331. En la historia hay un juez entonces, y luego tenemos una viuda. Dice, había también en aquella ciudad una viuda. Ahora, los eruditos que han estudiado esta historia concluyen que el esposo de esta viuda tenía una deuda significativa con un acreedor. Y cuando el esposo murió, el acreedor le quitó todo a la viuda para pagar la deuda que había contraído el esposo. La dejó en la calle. No tenía
hijos, ni hogar, ni dinero, ni amigos. La viuda estaba completamente desamparada. Ahora, en lenguaje simbólico, una mujer representa ¿qué cosa? La iglesia. Esta es una parábola. Cada personaje de la parábola es simbólico. ¿Ok? Una mujer pura representa una iglesia pura. Y una mujer ramera representa una iglesia apóstata. Pero esta mujer es viuda. ¿Qué representa simbólicamente una mujer viuda? No cabe duda que representa una iglesia que lo ha perdido todo y está completamente destituida de apoyo humano. La mujer de la parábola no es una mujer ordinaria, es una mujer viuda, desamparada, sin ningún apoyo humano. La única esperanza de la viuda se hallaba en la intervención del juez para hacerle justicia contra su adversario y devolverle a ella lo que le había pertenecido a su esposo. Esto nos recuerda del panorama de Daniel 7, 21 y 22, a donde el cuerno pequeño perseguía y vencía a los santos del Altísimo, hasta que vino el juez y le hizo justicia a los santos contra su adversario. También nos recuerda el clamor de los mártires debajo del altar, rogándole a Dios que pronunciara un juicio en su favor y que vengara su sangre que había sido derramada sobre la tierra. Y Dios escuchó y los vengó. Como ya hemos visto en el libro de Apocalipsis, la mujer se usa como símbolo de una iglesia que fue perseguida por la bestia y el dragón. Así que, ¿qué representa la viuda? Una iglesia completamente destituida de apoyo humano, una iglesia que lo ha perdido todo y la única esperanza está en el juez que haga justicia y le devuelva lo que el adversario le quitó. ¿Vamos bien? Ahora, al pie de la página 331, la viuda era persistente. Dice en el capítulo 18 y la última parte del versículo 3, la cual venía a él, es decir, al juez, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Ahora, esa palabra venía, ese verbo venía, es un tiempo continuo, es decir, un presente continuo. No significa que vino, no dice vino y el juez le dijo no y se rindió y no insistió. ¿Cómo sabemos que la palabra venía significa que venía y venía y venía y venía? Porque el versículo 5 nos dice que el juez le dijo, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Es decir, era una paciencia, no se siente, dice, bueno, ojalá que el juez algún día me haga justicia. No, ella venía y venía y venía. Era una paciencia, una perseverancia activa. No vino al juez una vez ni dos para luego rendirse. En su situación deplorable manifestó una fe perseverante, inquebrantable, desafiante y agresiva. Pero en la historia hay otro actor, el adversario. ¿Quién era el adversario de la mujer? ¿Qué representa el adversario que le quitó todo a la viuda o le quitó todo a la iglesia, por así decirlo? La palabra adversario que se usa aquí no es una palabra común en el Nuevo Testamento. Aparece solo unas pocas veces, es la palabra antidicón. La palabra en realidad aparece en 1 Pedro 5:8, un texto que todos conocemos, donde dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, es la misma palabra. ¿Quién es el adversario? El diablo. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién representa el adversario de la parábola? Satanás. ¿Quién le quitó todo a la viuda? ¿Quién le quita todo a la iglesia al final de la historia? Satanás. Va a saquear a la iglesia.
dejarla sin nada. Pero ustedes notarán que el juez no le hace justicia a la viuda inmediatamente. Dice en el versículo 4 y 5 de Lucas 18, y él no quiso por algún tiempo. Hay una demora, en otras palabras. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, es decir, porque es fastidiosa, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Estoy cansado de que venga, insista y persista y persevere. Tengo otras cosas que hacer. Le voy a hacer justicia para quitármela de encima. El juez se demoró en contestar las plegarias de la viuda por algún tiempo. Encontraremos en nuestro estudio que Dios también se va a demorar en librar a sus escogidos. Todo el tiempo de angustia Dios esperará para librar a sus escogidos. Amén. A su iglesia que lo ha perdido todo. Ahora estamos mirando la parábola, más adelante vamos a ver a qué época se aplica y vamos a ampliar más este asunto. Ahora, a partir del versículo 7, viene la interpretación que da Jesús de la parábola. Jesús no siempre interpretó sus parábolas. A veces Jesús decía una parábola y no explicaba qué significaba. Hay que ir a otras partes de los evangelios y de la Biblia para ver qué significaba la parábola. Pero esta parábola la explicó Jesús, empezando en el versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia? ¿A quién representa el juez? El juez hace justicia. Aquí dice que ¿quién va a hacer justicia? ¿Acaso Dios no hará justicia a quiénes? A sus escogidos. ¿Qué representa la viuda? La iglesia. A los escogidos. ¿Y qué van a hacer los escogidos? ¿Que qué? Perseverar. Que claman a Él día y noche. ¿Va a haber una demora? Sí, porque claman día y noche. ¿Se tardará en responderles? En realidad el versículo 7 se podría traducir porque en la Biblia no hay signos de interrogación. Se podría traducir el versículo 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aun cuando se demore en responderles? Ese es el paralelo de la parábola. La parábola deja muy en claro que Dios se demorará en responder las plegarias de su pueblo. Esto lo sabemos porque la parábola dice claramente que los escogidos claman día y noche. Pero hay un contraste, como mencioné, entre Dios y el juez. Mientras que el juez caprichosamente demora en responder las plegarias de la viuda y finalmente lo hace para quitársela de encima, Dios responderá las plegarias de su pueblo porque lo ama. Ahora, al pie de la página 332, dice, ¿y acaso Dios, que es representado por el juez, no hará justicia a sus escogidos, representados por la viuda, que claman a Él día y noche? La demora. Dios responderá al fin. Yo pregunto, ¿el juez respondió a las plegarias de la viuda? Sí. Después de la demora, Dios va a intervenir para responder las plegarias de su pueblo que ha sido saqueado y que no tiene nada. Sí. Porque dice, os digo que pronto les hará justicia. Ahora necesitamos preguntarnos, ¿para qué época de la historia se aplica especialmente esta parábola? Esta paciencia perseverante, ¿a qué época? No cabe duda por el contexto que se aplica a los que van a vivir en este mundo al final de la historia, los que se van a enfrentar a la bestia, su imagen, la marca y el número de su nombre. Y usted dice, ¿cómo sabemos eso?
Porque cuando uno mira el lugar en el texto donde está la parábola, inmediatamente antes Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Luego dijo, como fue en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Y luego contó la parábola. Y la parábola termina también haciendo referencia a la segunda venida, porque la parábola termina diciendo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, la parábola se encuentra entre dos referencias a la segunda venida. Se aplica especialmente a aquellos que van a vivir en esta tierra inmediatamente antes de la segunda venida del Señor Jesús, los que van a pasar por el tiempo de angustia final, cual no se ha visto en la historia del mundo. Estamos ahora en la página 333. Vamos a hacer la aplicación especial de esta parábola al final de la historia, porque ese es el contexto de la parábola. Cristo explicó que los escogidos durante el tiempo de angustia final son representados por la viuda. Serán perseguidos, tendrán que huir, tendrán que abandonar todo lo que tienen, perderán todo, carecerán de todo apoyo humano. Aquellos que creen en el rapto de la iglesia antes de la gran tribulación y que no esperan pasar por el tiempo de angustia, se hallarán en medio del peor tiempo de angustia de la historia, sin la fe necesaria para subsistir en medio del cansancio, el hambre, la sed y la pérdida de todo. Los que enseñan el evangelio de la prosperidad, deje de sufrir. Cuando estén en este periodo, no van a subsistir, porque no han desarrollado la fe y la confianza perseverante, habiendo perdido todo para mantenerse fieles al Señor. Ahora miremos cómo se aplica la viuda a este tiempo. Yo he dicho que la viuda representa la generación final. ¿Cuándo es que viven los escogidos? Porque dice, no hará justicia a sus escogidos. La viuda representa a los escogidos. Así que la pregunta es, ¿cuándo van a vivir los escogidos? Mateo 24, el gran capítulo de las señales de la segunda venida de Jesús, identifica a los escogidos. Mateo 24, 22 y 24. Está hablando de la gran tribulación. Versículo 21 está hablando que habrá una tribulación cual no se ha visto jamás ni se verá. Y si aquellos días no fuesen ¿qué? Acortados, nadie sería salvo. ¿Más por causa de quiénes? Los escogidos. Oh, ¿cuándo van a vivir los escogidos? En la gran tribulación. Mas por causa de los escogidos, aquellos días de la tribulación serán acortados. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Nuevamente está hablando de la generación final, los que van a vivir en el tiempo de angustia. Leamos la nota. El tiempo de angustia que le espera al pueblo de Dios será tan terrible que la imaginación más fecunda no puede divisarla. Por eso debemos aprender a confiar en Dios ahora y agradecerle por las pruebas pequeñas que afrontamos ahora. Los elegidos o los escogidos son los 144,000. Que pasarán victoriosamente por la gran tribulación final. Tendrán una fe inquebrantable al enfrentarse a la bestia, su imagen y los reyes de la tierra. Estarán dispuestos de morir antes que recibir la marca de la bestia. Clamarán día y noche para que Dios los libre de sus enemigos. Así que ya sabemos qué representa la viuda. Los escogidos en el tiempo de angustia. Ahora yo pregunto, ¿quién es el adversario al final de la historia? El diablo.
¿quién le va a quitar todo a los fieles de Dios? Satanás. ¿Nos va a quitar nuestras casas? ¿Nos va a quitar las casas? Sí. ¿Nos va a quitar los carros? Sí. ¿Nos va a confiscar el dinero? ¿Va a volcar a familiares en contra de nosotros? ¿Amigos en contra de nosotros? ¿Esposos y esposas en contra de nosotros? ¿Satanás va a saquear a la iglesia? Sí, Señor. De tal manera que no tendrán ningún apoyo humano. Dios va a desvincular al remanente fiel de todo lo que está en esta tierra. Y van a aprender a depender solo y exclusivamente de Dios. Amén. Ahora es interesante, la palabra claman día y noche de la parábola. La palabra clamar allí es una palabra muy intensa en el idioma griego. Es la palabra boao. Este vocablo describe a una persona que está pasando por una experiencia de agonía y angustia. Es la misma palabra que aparece en Mateo 27:46, donde dice que cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Es decir, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese es el clamor de la viuda, el clamor de los escogidos. ¿Intervendrá Dios para librar a sus escogidos inmediatamente? No. Los escogidos tendrán que pasar por el tiempo de angustia, cual nunca se ha visto en la historia del mundo. Este será el Getsemaní del pueblo de Dios. Será el Calvario del pueblo de Dios. Se sentirán como se sintió Jesús, desamparados por Dios, pero seguirán viniendo a Dios. Con fe y con perseverancia. La palabra paciencia de los santos es perseverancia de los santos. Isaías 54, 7 y 8 describe cómo Dios por un ratico no va aparentemente a escuchar las plegarias del pueblo, aunque sí lo está escuchando. Pero Él dice demora. ¿Saben cuál es el problema que tenemos muchas veces nosotros? Pensamos que Dios solo contesta nuestras oraciones de una manera o de otra. Dios puede contestar nuestra oración, sí o no, pero Dios también puede contestar, espera. Esa respuesta no nos gusta, porque vivimos en una sociedad de gratificación inmediata. Todo lo queremos ya. Si tengo dolor de cabeza, Tylenol, me quitó el dolor de cabeza. Todo lo queremos rápido, inmediato. Los que tienen esa actitud no van a poder pasar victoriosamente por el tiempo de angustia, porque va a haber una demora. Isaías 54, 7 y 8 dice: Dios, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Amén. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Amén. Cortico tiempo pareciera que Dios ha abandonado a su pueblo. Sí está oyendo a su pueblo, pero es necesario que su pueblo pase por esta experiencia. Elena White, en Primeros Escritos, página 272, y El conflicto de los siglos 6-14, describe este periodo de angustia del pueblo de Dios. Dice allí, en Primeros Escritos: poco después de haber comenzado estos humanos su anhelante clamor, los ángeles, movidos a compasión, quisieron ir a librarlos. Pero un ángel de alta estatura, que mandaba a los otros, no lo consintió y dijo: todavía no, está cumplida la voluntad de Dios. Han de beber el cáliz, han de ser bautizados con el bautismo. En El conflicto de los siglos, página 614, encontramos una descripción de la demora. La misma demora
que es tan penosa para ellos, es decir, para los escogidos, es la mejor respuesta a sus oraciones. La demora es una buena respuesta a sus oraciones. Dices, ¿cómo es eso, pastor? Sigamos leyendo. Mientras procuran esperar con confianza que el Señor obre, son inducidos ¿a qué? A ejercitar su fe, esperanza y paciencia, como no lo hicieron durante su experiencia religiosa anterior. Sin embargo, el tiempo de angustia será acortado por amor de los elegidos. Y yo pregunto, ¿finalmente Dios intervendrá para librar a sus escogidos? Sí, Señor. Amén. En aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo el que se halle escrito en el libro. Ahora, en la Biblia tenemos varios ejemplos adicionales de esta experiencia. Este tiempo de angustia se conoce como el tiempo de angustia de Jacob. Entonces, si es el tiempo de angustia de Jacob, tenemos que estudiar la historia de Jacob. Así que vamos a mirar la historia de Jacob. La historia se encuentra en Génesis 32. Estamos en la página 335. Les doy un poco del contexto histórico. El hermano de Jacob, el adversario, venía con 400 hombres armados hasta los dientes con la intención de matar a Jacob y a su familia. Jacob y su familia estaban completamente indefensos. Jacob temía la ira de su hermano. Teme que su hermano con los 400 hombres lo iba a destruir. Jacob es representado por la viuda y su hermano representa ¿qué? El adversario. Ahora sigue la historia. Jacob ahora sale de la casa de Labán, regresa a su tierra, oye que viene su hermano con los 400 hombres y va junto al arroyo de Jaboc para derramar su corazón en oración a Dios. Lucha con Dios en oración toda la noche, como hizo la viuda de la parábola. Cuando ya está por amanecer, viene un varón y echa mano de él. Y empiezan a luchar. Al principio él cree que posiblemente sea su hermano o un enemigo humano. Pero luego, cuando el personaje le toca el muslo y se lo descoyunta, con solo tocarlo dice, no, este es un ser sobrenatural. Este es el ángel de Jehová. Este es el ángel del pacto. Y ahora el ángel del pacto le dice, déjame irme, porque está amaneciendo. Y Jacob se aferra de él y dice, nada, no te soltaré hasta que me bendigas. Y el ángel le dice, déjame ir. Dice, no, hasta que no me bendigas no te soltaré. Jacob tuvo una fe perseverante y hubo una demora. ¿Están conmigo? Y temía la ira del adversario de su hermano. Y clamó por ser librado. Esta historia se encuentra relatada en Génesis 32, 24. Vamos a leer el relato bíblico. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, suplantador. Eso es lo que significa el nombre Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Qué dice de la generación final? Los que habían ganado ¿la qué? La victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre. Aquí dice claramente, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre.
Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Ahora, ¿quién era ese personaje? Era Jesús, era Dios. Estaba luchando con el juez. Y usted dice, ¿cómo sabemos que era Dios? Por el nombre que le puso Jacob al lugar. Dice en el versículo 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. En hebreo, pen es rostro, él es Dios, y cuando se pone la i de intermedio es el posesivo. Es decir, ese nombre significa rostro de Dios. Y luego explica por qué Jacob le puso ese nombre. Dice, porque dijo, vi a Dios cara a cara. Amén. ¿Y fue qué? Librada. Fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. ¿Saben dónde se va a cumplir finalmente esta historia? Ese fue el tiempo de angustia de Jacob esa noche. Y Dios demoró en contestarle hasta la mañana. Pero finalmente le hizo justicia y su hermano vino en paz y no lo destruyó. Ahora, ¿sabe dónde se va a cumplir finalmente esta historia? Porque esta es una historia que sucedió en el Antiguo Testamento, pero es tipológica de algo en el futuro. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel. Ahora sabemos cuál es el nombre del que luchó con Jacob. Es el arcángel Miguel, un nombre de Jesús. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Y será qué? Tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Por eso es que pasa la viuda, la gran tribulación. Pero en aquel tiempo será que libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Amén. ¿Serán respondidas las plegarias del pueblo de Dios? Sí, Señor. ¿Que lo ha perdido todo? Sí. Elena White amplió lo que pasó con Jacob. En el Conflicto de los Siglos, página 679, escribió: la historia de Jacob nos da además la seguridad de que Dios no rechazará a los que han sido engañados, tentados y arrastrados al pecado, pero que hayan vuelto a Él con verdadero arrepentimiento. ¿Jacob se arrepintió de verdad? Sí. Mientras Satanás, que representa ¿qué cosa? El adversario, trata de acabar con esta clase de personas representadas por ¿quiénes? Por la viuda. Dios enviará a sus ángeles para consolarlas y protegerlas en el tiempo de peligro. Los asaltos de Satanás son feroces y resueltos, sus engaños terribles, pero el ojo de Dios descansa sobre su pueblo y su oído escucha su súplica. Su aflicción es grande. ¿Va a haber una demora? Dios está viendo, está oyendo. Yo pregunto, cuando Cristo sufrió en la cruz, ¿el Padre lo estaba escuchando y estaba presente, aunque Jesús no lo sentía? Sí. La generación final de santos, ¿van a sentir la presencia de Dios? No, pero Dios va a estar ahí escuchando. Sí, Señor. Amén. Sigue diciendo, su aflicción es grande. Las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos, pero el refinador los sacará como oro purificado por el fuego. Amén. La tribulación es el horno. Dice, el amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de su prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad. Pero necesitan pasar ¿por qué? Por el horno de fuego. Debe consumirse su mundanalidad. En realidad esa no es una buena traducción. La hermana White usa la palabra earthliness. Esa palabra earthliness significa que debe consumirse todo lo que los conecta con este mundo. Como Enoc. Enoc llegó a caminar tan cerca con Dios que ya estaba desconectado de este mundo. Y Dios le dijo a Enoc, mira, ya aunque tú vives allá, tu corazón está acá. Ven y caminemos por la calle de oro de la Nueva Jerusalén. Amén. Porque ya
se había desconectado de todo lo terreno. Eso es lo que quiere decir ella. Tendremos nosotros que estar dispuestos de entregarlo todo. Así que dice, debe consumirse su mundanalidad, yo inventé una palabra, terrenalidad. ¿Con qué propósito? Para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. Ahora tenemos también la experiencia de Job. ¿Saben? Dios permite que su pueblo pase por la tribulación final por dos motivos. El primer motivo es para consumir lo que los mantiene conectados con este mundo. Es decir, para purificar su carácter, para pasar por el horno para que salgan como oro puro. Esa es la primera razón, pero hay una segunda razón. Y es que Satanás le ha dicho al universo que el pueblo de Dios le sirve a Dios por los panes y los peces. ¿Te recuerdas la historia de Job? Un día se realiza una reunión en el cielo, viene Satanás representando el planeta Tierra y Dios dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Vive en tu territorio, pero es fiel a mí. Satanás le dice, claro que es fiel a ti. No lo has cercado tú con tu protección y lo has prosperado. Cualquiera te sirve así. Pare de sufrir. Pero si tú me dejaras quitarle lo que tiene, te blasfema tu rostro. Y todos los representantes de los mundos están escuchando. Ahora, Dios podría haber dicho, no le hagan caso, es un mentiroso. Pero entonces hubieran permanecido dudas. Bueno, ¿y a qué le tiene miedo Dios? Dios de verdad ha acercado a Job y de verdad lo ha prosperado. Así que Dios dice, ¿tú crees que Él me sirve por los panes y los peces? Te permito que le quites todo. Y sale de la presencia de Jehová y lo deja como la viuda, destituido. Pierde siervos, pierde la casa, pierde los hijos y las hijas, pierde las bestias, pierde todo. Queda en cuestión de unos pocos minutos en la calle. Y el jurado celestial está diciendo, vamos a ver si sirve a Dios por los panes y los peces. ¿Y qué dice Job? Dios dio y Dios quitó, alabado sea el nombre de Jehová. Amén. Y el jurado celestial dice, Dios tiene razón. Aleluya. Se realiza una segunda reunión. Y a esa reunión va Satanás representando el planeta porque le quitó el puesto a Adán. Luego Cristo cuando murió le quitó el puesto a Satanás que le había quitado a Adán. Amén. Así que en el concilio celestial ahora Dios, tal vez con el pecho un poco más inflado, dice, ¿no has visto a mi siervo Dios, Job? Que aunque me incitaste contra él, todavía preserva su integridad. Dice Satanás, no me dejaste tocarlo a él. Cualquiera está dispuesto de entregar lo que tiene, pero si me dejas tocarlo a él, te blasfema el rostro. Dios dice, así es la cosa. Y están escuchando los representantes. Dice, de verdad Dios dijo, no lo puedes tocar a él. ¿A qué le tiene miedo Dios? Dios dice, haz lo que tú quieras con él, pero no te permito que le quites la vida. Y sale Satanás de la presencia de Jehová y aflige a Job con una sarna maligna desde la mollera de la cabeza hasta la planta del pie. De tal manera que tenía que rascarse con una teja. Imagínense cómo desfiguró su cuerpo rascándose con una teja. ¿Y qué sucede? Ahora ha perdido su salud, además de todo lo que tiene. Y ahora va a perder el apoyo de la esposa. La esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Y luego vienen sus tres amigos para consolarlo y se tornan acusadores. ¿Cuánto ha perdido Job? Todo. Y si ustedes leen el resto del libro, van a ver que Job clama a Dios y parece que Dios tampoco le responde. Ha perdido el apoyo de Dios también. Yo pregunto, ¿en esta historia hay un adversario? Claro que sí. Hay uno representado por la viuda. Hay una demora. Hay un clamor constante a Dios. Del capítulo 3 hasta el capítulo 38. Y yo pregunto, ¿finalmente Dios le hizo justicia a Job? Sí, después de una demora. Donde no le contestó porque tenía que pasar por esta crisis. Dios intervino y le dio el doble
de lo que había tenido antes. Al final de la historia habrá una generación de santos, los 144,000, que pasarán por la misma experiencia. Y van a decir como Job, aunque nos matare, aún en él confiaré. Amén. Satanás les quitará todo. Esposos, esposas, hijos e hijas, familiares, posesiones, todo. Y sin embargo se mantendrán fieles a Dios. Y aunque Dios demorará durante el tiempo de angustia para librarlos, finalmente Dios intervendrá para librarlos. Y así como Job, Dios no permitió que Satanás matara a Job, esa generación que pasará por el tiempo de angustia no morirá ni uno solo. Amén. Y el universo verá a este grupo y dirá, Dios tiene razón. Esta gente le sirve a Dios solo por amor. Amén. Y no por interés. Amén. Será una revelación de Dios ante el universo. Amén. También encontramos esto ilustrado en la historia de los 3 jóvenes en el horno. Correcto. ¿Quién representaría a la viuda? Los 3 muchachos. ¿Quién sería el adversario? Satanás obrando a través de quién. ¿Saben que la hermana White dice que cuando Nabucodonosor pronunció las palabras dijo, ¿y qué Dios podrá librarnos de mi mano? Dice que su cara parecía la cara de un demonio. Porque estaba poseído por Satanás. El adversario es Satanás. Yo pregunto, ¿pasaron por un horno? Claro que sí. ¿Se demoró Dios en librarlos? ¿Podría Dios haberlos librado sin pasar por el horno? Claro, pero pasaron por el horno. Dios se demoró en librarlos, permitió que pasaran por el horno. Pero yo pregunto, ¿fueron vengados? ¿Fueron vengados, sí o no? Sí, porque Jesús mismo, Miguel, entró al horno para librarlos. Aleluya, alabado sea el Señor. Se ilustra también por una mujer cananea. Ella tenía una hija que estaba enferma y viene tras Jesús y le dice, por favor, ten misericordia de mí, sana a mi hija. Jesús la ignora, sigue caminando. Después de un rato los discípulos le dicen a Jesús, pero Señor, está causando un escándalo esta mujer, es vergonzoso, dile que se vaya. Si yo hubiera sido esa mujer, a lo mejor cuando dicen eso, yo digo, ¿para qué? Y luego la mujer sigue, ten misericordia de mí. Y Jesús dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella era gentil. Dice, yo he venido solo para los judíos. Cualquiera se desanima y se va. Un gentil se va cuando Jesús dice eso. Pero ella sigue, socórreme. Y luego para colmo Jesús dice, no es bueno tomar el pan de los hijos y tirárselo a los perros. Le acaba de decir perra. Pero la mujer tenía esa fe perseverante, dice, sí, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Y el Señor Jesucristo dijo, oh mujer, grande es tu fe. Amén. Esa es la clase de paciencia que va a necesitar el pueblo de Dios para pararse ante la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre y permanecer fieles a Dios. Pero esta experiencia se ilustra especialmente en el caso de Jesús. Yo pregunto, en el caso de Jesús, ¿quién era el adversario? Satanás era el adversario de Jesús. ¿Cuánto tenía Jesús de qué aferrarse cuando colgó en la cruz? Nada. Ni siquiera la ropa, colgó desnudo en la cruz. Dice, pastor, ¿cómo que dice que colgó desnudo? Sí, Señor. Porque los soldados tomaron su ropa interior y la partieron en 4. Y el manto de afuera se lo quitaron también y no lo partieron porque no tenía costura. Echaron suertes. Jesús colgó en la cruz desnudo. Quedó completamente destituido de todo apoyo humano. No tenía ni la ropa encima. Lo abandonaron los amigos. Sus propios discípulos lo abandonaron. ¿Y quién lo acechaba? ¿Quién le quitó todo?
Satanás. Yo pregunto, el Señor Jesucristo en el huerto del Getsemaní le rogó al Padre que si era posible le quitara la copa. Sí, clamó, suplicó. El Padre inmediatamente le quitó la copa, ¿verdad? No. ¿Hubo una demora? Sí. ¿Pasó Jesús por un terrible tiempo de angustia, hostigado por el adversario? Terrible, como lo estudiamos ayer. Clamó a su Padre: Padre, si puedes, quítame esta copa. En la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Clamó como la viuda que el Padre lo librara, y el Padre se demoró. Pero Jesús no se rindió. Jesús seguía viniendo y viniendo y viniendo. Es más, Jesús murió y aparentemente el Padre lo dejó morirse. Pero aquí viene lo lindo, muy temprano, el primer día de la semana. Me gusta cómo lo describe el Espíritu de Profecía. Vienen dos ángeles del cielo. Un ángel quita la piedra y se sienta encima de la piedra. Y todo otro ángel se para dentro del sepulcro y dice, se para delante del sepulcro y dice con una voz que hace temblar la tierra: oh Hijo de Dios, tu Padre te llama. Ahora viene la liberación, después de la demora. Tu Padre te llama. Y en ese momento el Señor Jesucristo sale del sepulcro. Y entonces algunas personas dicen: pero pastor, ¿cómo es que usted dice que el Padre llamó a Jesús, que el Padre resucitó a Jesús? ¿Recuerdan cuando Jesús murió, lo último que dijo en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Está diciendo: yo encomiendo mi vida en tus manos. Porque tú prometiste que si yo soy fiel, tú me vas a llamar del sepulcro. Por eso es que muy temprano, el primer día de la semana, el ángel le dijo: tu Padre te llama. Y ahora escuchen bien, el Padre le llamó, el Padre le dio permiso, porque la hermana White dice que era prisionero de la justicia divina. El Padre lo llamó, le dio permiso, y entonces Jesús salió del sepulcro por la vida que estaba en él. Amén. Jesús se resucitó, pero por permiso de su Padre. Amén. Y ustedes dicen: ¿dónde dice la Biblia eso? Vamos a Juan. El capítulo 10. Juan 10. Y el versículo 17 y 18. Dice Jesús: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Quién puso la vida? Jesús. ¿Quién la vuelve a tomar? Él. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder. Ahora, cuando dice poder, esa es una mala traducción, es la palabra exusía, que significa autoridad. Tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. ¿Quién le dio la autoridad? Noten la última parte del versículo: este mandamiento recibí de mi Padre. Cuando el Padre lo llamó, Jesús salió del sepulcro por la vida que estaba en él. Pero el Padre tenía que llamarlo y darle permiso para salir del sepulcro. Es decir, el Padre le hizo justicia. En Hebreos 5 y el versículo 7 se describe la agonía de Jesús en el Getsemaní y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Ese es como el clamar de la viuda. Al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Por qué el Padre permitió que Jesús pasara por esta experiencia? Versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. No es que Jesús desobedeció alguna vez, sino que por lo que padeció, se demostró que era obediente a su Padre, igual que la generación final. Job también lo entendió.
Job 23:10 dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Amén. En Isaías 48:10 dice, he aquí te he purificado, no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Hermanos, debemos darle gracias a Dios cuando nos llegan tribulaciones y dificultades ahora. Debemos alabar a Dios, decir, gloria al Señor. Dice en 1 Pedro 5:6-8, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora ustedes notan, voy a pasar por alto esta última cita que se encuentra en la página 337, donde la hermana White explica que el pueblo de Dios tiene que ser limpiado de su mundanalidad, tiene que ser limpiado del egoísmo, tiene que ser purificados de la contaminación. Y el tiempo de angustia es el tiempo para hacer eso. Ahora la pregunta es, en la parábola no tiene una conclusión certera. Porque la parábola termina con una pregunta. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará Dios esta clase de perseverancia de la viuda cuando Jesús venga? La contestación no se encuentra ahí en Lucas 18, pero en Apocalipsis sí. Porque en Apocalipsis dice, aquí está la paciencia, la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Apocalipsis responde que sí habrá un grupo, amén, al final de la historia que tiene la fe y la paciencia. Leo la última cita, Conflicto de los Siglos, página 606. Los que solo ejercitan poca fe están en mayor peligro de caer bajo el dominio de los engaños satánicos y del decreto que violentará las conciencias. Y aun en caso de soportar la prueba en el tiempo de angustia, se verán sumidos en mayor aflicción porque no se habrán acostumbrado a confiar en Dios. Las lecciones de fe que hayan descuidado tendrán que aprenderlas bajo el terrible peso del desaliento. Así que vayamos aprendiendo ahora a depender de Dios en las tribulaciones y las dificultades y las pruebas. Que esas cosas no quiebren y destruyan nuestra fe, sino que ayuden a nuestra fe a crecer, para que cuando venga el tiempo de angustia podamos ganar la victoria que menciona Apocalipsis.